Buenas tardes, buenas noches. Esta clase es una clase de Historia Argentina y Latinoamericana. Es una clase abierta para todos los que están cursando esta materia hoy. Hola, Carito. ¿Sí? Y nos acompañan las ayudantes de cátedra, que son Nadia, María y Cami. Los temas que vamos a desarrollar es todo lo que es orden colonial, lo van a trabajar las chicas, obviamente yo acompaño, y de acuerdo al tiempo que nos quede, yo voy a hablar de crisis del orden colonial y el proceso revolucionario, ¿sí? Tal como les vuelvo a repetir, la clase va a quedar grabada y se comparte. Cuando quieran pueden abrirse el micrófono y preguntar. Sería muy bueno que las acompañen a las chicas que han preparado algo re lindo para ustedes. Esperen que estoy admitiendo gente que está en sala de espera. Ahí está. Y vamos comenzando, ¿sí? María, Cami, Nadia, cuando ustedes quieran, adelante. No me acuerdo quién va a compartir pantalla, eso sí, no me acuerdo. Profe, si puede usted. Yo, listo. Ustedes me dicen cuándo. Comiencen nomás. Sí, podemos, profe, si podemos empezar. Cuando quieran, chicas. Bueno, nosotros preparamos esta parte de la etapa de conquista y colonia, y para ponernos más o menos en contexto, tenemos la siguiente filmina, profe, si puede pasarla. Sí, ahí pasa. Ahí está. Tenemos unas preguntas orientadoras para empezar a comprender esta etapa del proceso de nuestra historia. Estaría bueno que podamos emplearlas también a la hora de estudiar, porque nos van a servir mucho para entender algunas cuestiones de esta parte de la cosa, sobre todo porque, por ejemplo, respecto al descubrimiento de América, si vemos ahí tenemos un interrogante, hay muchas cosas que podemos empezar a comprender de otra manera frente a este proceso. Entonces los invitamos a que ustedes vayan viendo estas preguntas y si tienen otras vayan anotándolas, para que les puedan servir después a modo de estrategia de estudio. Bueno, vamos a empezar en la siguiente filmina. Tenemos lo que sería el contexto de la conquista de América. Consideremos primero, hay dos personajes importantes que tenemos aquí, que son los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Consideremos que estos reyes venían de un periodo de reconquista de España, y se plantean esto, el comercio de las especias, que eran la parte importante del comercio que se establecía entre Europa y las Indias. En este momento de la historia, el Imperio Otomano se apodera de las rutas tradicionales que usaban, por ejemplo, España o Portugal para acceder a las Indias, y aparece la figura de Cristóbal Colón con el planteo de una nueva ruta que posibilite la llegada de España hacia las Indias. Pasaba en este momento que Portugal, por ejemplo, había encontrado una nueva ruta bordeando África, y entonces España quería encontrar una nueva forma de acceder. Cristóbal Colón aparece con un proyecto de rutas que le presenta a Portugal, pero la corona se lo rechaza. Y entonces aprovecha esta oportunidad y estudia este proyecto donde Colón empieza a proponer una visión de la Tierra de otra manera. Si nos acordamos un poco, hasta ese momento se creía que la Tierra era plana, y Colón aparece con una visión en la que considera que la Tierra tenía una forma esférica. Entonces sabía que si bordeaba la esfera, si rodeaba la esfera, podía llegar de un punto a otro.
y hacia agosto más o menos de 1492, después de aprobar el proyecto, la corona española decide enviar a Colón a este viaje. El 12 de octubre llega Colón a unas tierras que para él eran las Indias, pero resulta que no, que era América, y se produce en este momento el encuentro de estos dos mundos, y lo que pasaba en ese momento era que Colón, guiado por un libro de Marco Polo, donde él contaba sus experiencias de viajes a las Indias, encontraba muchas coincidencias entre la tierra a la que había llegado él y este mundo que describía Marco. Recordemos que las potencias de ese momento de Europa eran Portugal, Francia, Inglaterra, y cuando se dan por enterado de que no eran las Indias estas tierras a las que había llegado Colón, se produce una disputa entre España y Portugal más que nada sobre estas tierras. Y el Papa, mediante el Concilio de Trent, el Tratado de Tordesillas, perdón, decide otorgarle la mayor parte de estas tierras a España y una pequeña parte le correspondía a Portugal, que si nos ponemos a pensar más o menos la parte que ocuparía Brasil. Después más adelante se van a producir enfrentamientos mediante los cuales el resto de las potencias va a querer ingresar y dominar estas tierras. Con la llegada de los europeos a América se empiezan a producir numerosos cambios en cuanto a la organización de la sociedad, en cuanto a la religión, a los sistemas económicos, y sobre todo lo que querían los españoles era apoderarse de esas tierras, extender su dominio, extender su poder, y que esas tierras sean, ellos justifican su estadía y su permanencia a partir de lo que sea la evangelización. Entonces, teniendo a favor a la Iglesia Católica por esta razón de extensión de la religión, es que ellos van a aprovechar y van a empezar a imponer su dominio. Acá hay dos conceptos claves que estaría bueno destacar, que son el de colonización y el de conquista. La conquista implica un dominio y el sometimiento de los pueblos indígenas, y la colonización implicaba un proceso de transculturización, que significa que toda la cultura española va a ser de alguna forma propagada e instalada en las tierras americanas. Y bueno, ahora con Nadia vamos a ver los efectos de este periodo de conquista que tienen lugar en la organización social, y con María vamos a ver lo que sería el impacto económico. Nadia, ¿quieres seguir? Si me permiten un minutito, chicas, quiero compartirles un dato, así que es un dato, casi un testimonio de la época. No, casi no, es un testimonio de la época. Colón, como todos los viajeros y conquistadores que van a llegar a posteriori, escribió un diario, una bitácora, ¿no? Y en ese diario, Colón cuenta muchas cosas de lo que pasaron en esos meses que estuvieron viajando, que, bueno, fueron muy complejos, por supuesto, porque en algún momento estaban bastante perdidos y un montón de cuestiones, pero justamente cuando habla de la llegada a las islas del Caribe, porque allí es donde van a llegar, da dos datos fundamentales, que a mí, por lo menos en lo personal, me parecen fundamentales. El primer dato es que él dice que apenas llegaron, se bajaron de los barcos, vieron gente muy extraña, pero muy linda. Ojo, las chicas le van a hablar después de mestizaje. Y segundo dato, Colón dice en primera persona que cerremos los micrófonos, chicas, por favor, porque si no hay mucho ruido ambiental y se está grabando la clase. Dejo de compartir un ratito, así les comento esto que les traía. Entonces, Colón dice, primero que era gente muy linda, muy atractiva. Ojo cuando hablemos de mestizaje. Y después, por otra parte, también lo otro que me parece importante traer es que Colón dice
que apenas los vio a estos pobladores originarios, a estos aborígenes del Caribe, vio que tenían, tanto en la nariz como en las orejas, algunos piezas de oro, y que inmediatamente él se puso en la tarea de que le explique de dónde lo habían sacado. ¿Por qué traigo a colación estos dos datos, que parecen solamente algo anecdótico? Porque estos dos datos son un testimonio de una persona que estuvo en la época, no es una interpretación de un historiador, ¿no? Es un testimonio primerísima primera persona, y lo que está marcando es lo que va a ser después el mestizaje y lo que va a ser después la política exclusivamente mercantilista de extracción de metales preciosos. Y ya nosotros en el primer día, el 13 de octubre de 1492, ya lo tenemos planteado. ¿Sí? Entonces es importante traerlo porque además, como les vuelvo a repetir, no es una interpretación de un historiador, sino justamente es la voz del protagonista, la voz de Colón, que cuenta esto. Eso se los quería compartir, ¿no? Nosotros no leemos el diario Colón, obviamente por una cuestión de tiempo. Las chicas que son profes de lengua habrán leído un poquito del diario Colón en literatura hispanoamericana 1, pero nosotros por una cuestión de tiempo no lo leemos. Pero me gusta traerlo para ver que desde esa fuente tan genuina, ¿no? de un protagonista de la época, tenemos una información interesante. Eso es lo que yo quería ampliar. Vamos siguiendo con lo que las chicas prepararon. Vuelvo a compartir pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ahí voy, perdón, yo me quedé mirándolas y no compartí pantalla. Ay. Bueno, vamos a adentrarnos a lo que fue esta América mestiza, ¿sí? Vamos a verlo con una doble mirada, ¿sí? Por una parte, vamos a verlo como esta América mestiza, como producto de este encuentro biológico, cultural de etnias diferentes, que se van a mezclar y van a dar lugar al surgimiento de nuevas etnias, nuevos fenotipos, ¿sí? Y que a su vez van a dar lugar a disolución de estas culturas milenarias. Esto, bueno, ocurre, como bueno, lo decía recién mi compañera, que tiene inicio este mestizaje a partir de la llegada de los españoles al continente, y ellos, bueno, a su vez traen esclavos africanos, ¿sí? Eso por una parte, bueno, guiándonos a lo que, bueno, el mestizaje, a lo que fue el mestizaje, ese encuentro de cultura, pero también es importante que vamos hacia la idea de que el mestizaje en sí fue producto de una dominación, producto de una imposición, producto de la fuerza, de la imposición. Y también es importante acá que se haga mención acerca de que en el mestizaje deja entrever una doble moral por parte, bueno, de los colonizadores. Ellos a su vez traían la cuestión de la religión, pero la doble moral queda en vista cuando uno de los aportes, bueno, de los textos, donde nos dice que este mestizaje tuvo lugar por la escasa presencia de mujeres blancas. Entonces, por ausencia de sus mujeres blancas, ellos tomaban por la fuerza, o estaban con mujeres que eran mujeres indígenas. Y eso, bueno, dio lugar, fue propicio para este mestizaje. Si nos referimos a lo que fue la sociedad colonial, podemos decir, bueno, que es una sociedad estratificada que estaba dividida por estratos sociales, donde en la pirámide, en la parte más alta, ahí como podemos ver en la pantalla, en la parte superior, estaban los españoles, que poseían los cargos públicos más importantes. Por debajo, bueno, se encontraban los criollos, que bueno, eran propietarios de grandes extensiones de tierra.
los criollos surgían a partir de la unión del español con un habitante de territorio americano. También, bueno, le siguen los indígenas, que muchas veces bueno, que estuvieron abocados a trabajos forzados, como lo fue la mita, la encomienda, y en la parte más baja, bueno, de esta sociedad dividida por estratos, se encontraban los esclavos, que eran los negros, era la parte más inferior de esta sociedad. Esta sociedad que estaba dividida por estratos, estaba muy vinculado con la cuestión de la sangre. Se consideraba que era un signo de inferioridad no tener sangre española pura, ¿sí? Profe, ¿algún aporte? Así pasamos a la siguiente. Sí, esto del mestizaje me parece súper importante. Yo hace un rato hacía mención a que Colón dijo que eran gente linda. ¿Y por qué lo asocio con el mestizaje? Porque como bien dijo Nadia, la mayoría de las expediciones eran hombres solos que no van a tener ningún reparo en emparejarse, si ustedes me permiten la expresión, con mujeres aborígenes, y a veces no una sola pareja, no una sola concubina, sino varias, y tener hijos mestizos, ¿no? Por eso esta doble moral del español, que por un lado pregona el catolicismo y por el otro lado hace lo que se le da la gana, si ustedes me permiten una expresión así más rudimentaria, ¿no? Y también pensar que después se van a dar otras cruzas que tienen que ver con, por ejemplo, como está ahí en la pantalla, ¿no? Los ambos, donde ya los negros se mezclan con los indígenas, los mestizos, que son la mezcla entre blancos y negros, y también entender que la llegada de los esclavos negros se va a producir justamente cuando, luego de producirse un enorme impacto sobre la población aborigen, empieza a escasear la población aborigen, básicamente. ¿Sí? O sea, cuando dejan de haber aborígenes, van a empezar a traer negros, porque el español no va a trabajar en los trabajos de la tierra, en los trabajos de las minas, etc. No sé si María o Cami quieren agregar algo, si no, seguimos. No, yo no, seguimos. Bueno, ¿cambio de Filmina? Sí, profe, seguimos. Profesora. Sí, a ver, cerramos pantalla porque hay una pregunta en el público. A ver, ¿quién preguntó? Yo, profe. Sara, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Pregunte. Se me enseñó a mí en el secundario de que la connotación indígena la mencionaba Colón por las creencias de que había llegado a la India. ¿Desde qué tiempo o hasta qué tiempo se dice indígena u originario? En realidad, la historia más tradicional sigue utilizando el término indígena, que además puede tener un montón de acepciones, no solo la de que son indios de las Indias, que es lo que vos estás mencionando, sino que también puede hacer referencia a indigentes, ¿no? Hay gente que lo asocia con esto. Obviamente que con el avance de los derechos, la promulgación de derechos y demás, y un cambio de perspectiva, vos fíjate que el 12 de octubre ya no es el Día de la Raza, es el Día de la Diversidad Cultural y Étnica. Cuando nosotros éramos chicos, cualquiera de los que estamos sentados acá, íbamos a actos festivos el 12 de octubre, hoy el 12 de octubre es una fecha para reflexionar, no para festejar, y ahí van cambiando las nomenclaturas. De cualquier manera, Sarita, vas a encontrar de distintas formas, hasta en libros actuales, indios, aborígenes, originarios, ¿sí? No hay, o sea, sí te puedo más o menos ubicar cronológicamente, a mediados del siglo XX se empieza a cuestionar, pero para no irnos a una cuestión historiográfica que no es el objeto de esta materia, no porque no sea importante, sino porque no tenemos tiempo, nosotros no hacemos las discusiones, y yo siempre los invito a que traten de utilizar la palabra de nativos o habitantes originarios de América. ¿Sí? Ahora, si alguien dice aborígenes o alguien dice indígenas, yo no los voy a desaprobar por eso, pero es una invitación a utilizar otro tipo de terminología, porque si vos estás viendo, y tus compañeros también, cualquiera puede preguntar, por supuesto, nosotros desde ya estamos haciendo una presentación disruptiva, no estamos repitiendo lo que aprendimos cuando éramos chicos, ¿verdad? Estamos haciendo una presentación donde estamos trabajando desde el revisionismo. Las chicas, obviamente que ellas han sido alumnas mías, tienen la perspectiva con la que yo les enseñé, y traemos esta visión, esta perspectiva más disruptiva.
donde hablamos de un proceso que no es un proceso color de rosa, ni un proceso para festejar, ¿no? Como cuando íbamos a la primaria y nos hacían bailar algún ritmo caribeño el 12 de octubre como si hubiera motivo de festejo. ¿Sí? Bien, Ahora, si nosotros tenemos que decir qué me gustaría a mí que ustedes utilicen, nativos o pueblos originarios. Luego, ustedes también va a depender del momento, va a depender del día del examen, de los nervios y demás, qué es lo que utilicen, y obviamente que está dispensado porque están aprendiendo, ¿sí? Pero sí podemos ya traer esta visión más compleja, problematizando la visión de la historia para no caer en la mirada tradicionalista y repetitiva y además, si se quiere, como minimizada de lo que fue la conquista. ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Gracias, Sarita. Bueno, ahí vuelvo a compartir, porque acá sí viene un tema súper importante. Ahí está. Bueno, siguiendo lo que fue esta América mestiza, con esta perspectiva de que este mestizaje fue producto de la dominación, de la imposición, de la fuerza, vamos a irnos a que todo ese proceso generó una catástrofe demográfica, ¿sí? Y vamos a ir a la idea de que catástrofe como un suceso que destruye, ¿sí? Esta catástrofe demográfica consistió en la disminución de la población indígena que habitaba en el territorio americano. Esta disminución se ve justamente, bueno, porque el conquistador exterminó al indígena de muchas maneras, lo exterminó, bueno, por las formas de trabajo, por la explotación, así también porque empleaban a los indígenas como transporte, ya sea propio o para transporte alquilado, ¿sí? También esta población indígena fue exterminada porque los conquistadores eran portadores de enfermedades infecciosas, como lo fue la viruela, y la población del territorio americano no contaba con las defensas para hacer frente a esta enfermedad, ¿sí? Bueno, también volviendo a la cuestión de del mestizaje, la ausencia de mujeres blancas, así también la disminución de la población tuvo que ver con las enfermedades venéreas, como lo fue la sífilis, ¿sí? Y también otra causal de exterminio tuvo que ver con la muerte de los indígenas en los enfrentamientos, en las guerras, por defender, bueno, el territorio. Todos esos factores llevaron a una catástrofe en cuanto, bueno, a la población. Llevó una baja en números en cuanto, bueno, a la tasa poblacional. Para ejemplificar el tema guerras, aquí en Salta, en todo el Valle de Calchaquí, va a haber una resistencia de casi 100 años de los aborígenes calchaquíes que se van a enfrentar durante mucho tiempo a los españoles. O sea que también ahí se producen bajas, también va a haber suicidios masivos, abortos, ¿no? Es muy fuerte el impacto poblacional, y de hecho ustedes tienen para leer a Sadurian y tienen que responder en uno de los foros sobre este impacto de la catástrofe demográfica. Sí, cierro un ratito, chicas, para que veamos si hay preguntas, y de ahí ya avanzamos con lo siguiente. Esperen un segundito, ahí vamos. Ahí está. Preguntas del grupo, a mí, a las chicas, con total confianza. Acá estamos todos para aprender. Esto está desarrollado en otras clases también, pero acá estamos cerrando el tema. Hay preguntas, si no, no pueden abrirse cámara o micrófono, las pueden escribir en el chat. Bueno, no hay preguntas. Avanzamos entonces. Acá comparto de nuevo. Y voy a la siguiente. Ahí está. Ahí está. Bueno, para poder continuar con la siguiente temática, que sería economía colonial, es
importante considerar que la conquista tuvo un carácter fundamentalmente económico. La economía colonial se caracterizó por ser mercantilista, es decir, que la economía estuvo orientada a la explotación de minerales. El mercantilismo se basó en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Por esta razón, España convirtió la actividad minera en su principal actividad económica. Los principales centros mineros fueron en México, ¿no es cierto? En México, en este centro minero, o este centro minero ubicado en México, se caracterizó por la extracción de oro. Y otro de los centros mineros más importantes fue el de Potosí, donde se producía el 50% de la plata que se destinaba, ¿no es cierto?, hacia España. Otra de las características de la economía colonial es que estuvo basada en el exclusivismo, es decir, en el exclusivismo esto se basó en la creación de un monopolio comercial por el cual las colonias solamente podían comerciar con España. También la economía colonial se basó en el intervencionismo, es decir, que España controlaba toda la economía colonial. Como bien mencioné, España creó un monopolio comercial, y este monopolio comercial de alguna manera establecía todo lo referido a lo que se debía y no se debía realizar en torno a las actividades económicas. Es así que España creó un sistema de flotas y galeones. El objetivo de este sistema era proteger las embarcaciones de las naciones europeas, asegurando que los cargamentos llegasen o sean recibidos por la corona española. Mediante este sistema de flotas y galeones, los barcos viajaban protegidos por buques de guerra debido a la existencia de buques o naves piratas. Anualmente viajaban 2 embarcaciones desde Sevilla, que partían desde Sevilla, que era el único puerto autorizado por la corona española. Salían, por un lado, las flotas con destino a la Nueva España, es decir, al puerto de Veracruz. Y los galeones también partían desde Sevilla con destino a tierra firme, es decir, a Centroamérica o a las costas de Colombia. También, mediante este monopolio comercial, se establecieron las rutas y los circuitos comerciales. Existían 2 rutas de intercambio principales. Por un lado, la ruta del Pacífico, que conectaba Manila y Filipinas con los puertos de la Nueva España. También las rutas del Atlántico, que unía, ¿no es cierto?, al puerto de Sevilla con los distintos puertos que estaban ubicados en Américas, como por ejemplo Veracruz y Portobelo. En base también a la creación, digamos, de estas rutas, se establecieron rutas marítimas como también rutas terrestres. Las rutas marítimas, de alguna manera, llevaban los productos desde América a España y viceversa. Las rutas terrestres fueron creadas para poder abastecer a las personas que vivían dentro de los virreinatos. Es así que se establecieron circuitos intrarregionales y interregionales. También otra de las actividades importantes, otra de las actividades que favorecieron a la economía colonial fueron el obraje, es decir, la fabricación de telas y ropas con lana y con algodón.
La agricultura y la ganadería también eran dos actividades que permitían o abastecían, ¿no es cierto?, al consumo local. Ahí me abro, sí, dejo compartir pantalla para tirar unos datitos más de lo que trajo la María de Economía, ¿no? Ahí esperen que vea la cámara. Un sistema comercial bastante traído de los pelos, digo yo siempre, ¿no? Porque no se contempló a Buenos Aires como un puerto que era, además de fácil acceso y demás para el comercio, que todo va a circular alrededor de la acumulación del oro y de la plata, fundamentalmente de la plata potosina, y entender cómo se van configurando estos circuitos comerciales y estas funciones que van a ir desarrollando distintas ciudades, me parece importante porque de alguna manera va configurando un mapa económico que si uno mira con mucha criticidad, capaz que hasta el día de hoy sobreviven algunas de estos lazos que se establecieron, ¿no? Y me trae lo que trajo María sobre los obrajes de algodón y de lanas, relacionándolo con lo que trajo Nadia sobre la catástrofe demográfica, hay datos que las mujeres trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde en esos obrajes, preparando telas, fundamentalmente algodones, ¿no? Que eran telares artesanales, o sea, imagínense la explotación hasta el 8º mes de embarazo, ¿no? Ahí vamos relacionando economía con lo que trajo Nadia sobre la población, y también entender que estas flotas y galeones tienen por objeto que las riquezas que se llevan de aquí de América, que son el oro y la plata, no caigan en manos de los piratas o de los corsarios, ¿sí? Por eso son las flotas, son los barcos comerciantes, y los galeones son los barcos de guerra, por así decirlo, que protegen a las flotas. Bueno, el objetivo del monopolio, donde España tenía que controlar todas las riquezas, no se va a cumplir en la realidad. Y este sistema económico va a fracasar, ¿no? Va a fracasar rotundamente, y las riquezas que los españoles creían que les pertenecían en forma exclusiva van a terminar estando en manos de otras potencias, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta porque yo dentro de un rato voy a hablar de la crisis del orden colonial, y mucho de la crisis va a tener que ver con la mala administración que se hizo de las riquezas. España era una potencia que tenía la posibilidad de adquirir grandes riquezas, de llevarse grandes riquezas, y termina básicamente estallando este imperio en el siglo XVII y los primeros... hasta mediados del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. Bueno, no sé si hay preguntas al respecto. No sé si alguien tiene para preguntar. Si no, bueno, gracias María. Vuelvo a compartir pantalla. Profe. Sí, espere que cierro acá. Sí, Sarita. Sí, ¿me pueden explicar ese comercio de interregional? Bueno, intrarregional, nosotros decimos que es dentro de una región, y nosotros siempre tomamos por una cuestión de pertenencia la actual región del noroeste llamada región del Tucumán. Salta le vende a Tucumán determinados productos y Tucumán le vende a Salta, o Salta le vende a la región del Cuyo. No, ese es interregional, perdón. Salta le vende a Catamarca le vende a Tucumán, Tucumán le vende a Salta. Región del Tucumán es lo que actualmente sería la región del noroeste argentino. Es interregional. Intrarregional, es dentro de la región. Cada ciudad se dedica a producir algo y se intercambia. Y después hay interregional, entre regiones, y por ejemplo, desde Cuyo se van a traer los frutos secos y los aguardientes y los vinos que se van a vender en la región del Tucumán, se van a llevar al Potosí y se van a vender en Buenos Aires, ¿sí? Y el Potosí va a ser el gran satélite, la gran región económica por La Plata, y va a demandar de la región del Tucumán diferentes productos, generándose ese intercambio interregional entre dos regiones, la región del Potosí y la región, o del Alto Perú, y la región del actual noroeste o región del Tucumán. Gracias, profesor. Eso lo van a encontrar ustedes en el texto de Asadurian. Tienen 2 textos de Asadurian sobre el sistema andino, sistema comercial andino, así que ahí tienen bastante para leer. Bueno, sí. Acá me voy a compartir pantalla para seguir con lo que las chicas trajeron. Y vamos una más. Bueno, adelante. Bueno, acá tenemos lo que sería la tarea evangelizadora, donde interviene directamente la corona española en esta tarea, porque ellos querían que se conviertan al catolicismo.
si tenemos en cuenta de que en España estaban los reyes católicos y ellos tenían el aval, de alguna forma, el aval de la Iglesia Católica, ellos necesitaban de alguna forma justificar ante la Iglesia, como decía antes, su presencia en América, y utilizan esta estrategia de tarea evangelizadora para seguir extendiendo su dominio sobre los pueblos, sobre las tierras americanas. Hablamos acá de una conquista espiritual, y acordémonos que la palabra conquista implica siempre dominación y el sometimiento de los nativos. Y en este sentido, van a tratar de eliminar todas las creencias que tienen estos pueblos. Ellos eran politeístas, adoraban a la luna, al sol, a la tierra, entre otros dioses, y eso para los católicos era una herejía. Entonces van a tratar de eliminar todas esas creencias que tenían estos pueblos e imponer el catolicismo. Los métodos que utilizaban generalmente eran métodos violentos, por imposición, pero también había métodos pacíficos y que implicaban la educación, el adoctrinamiento, trataban de convencerlos de alguna forma, y acá es donde, bueno, la corona española envía órdenes religiosas que se van a encargar de esta tarea, y entre ellos tenemos a los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, y los jesuitas son uno de los más importantes. La tarea de estas órdenes religiosas era justamente propagar la religión, y no solo la religión, sino también tengamos en cuenta el concepto de colonización, que implica también extender otras partes de la cultura española. Entonces, de esta forma van a empezar a propagar las formas de trabajo, por ejemplo. Y hablaba de los jesuitas, y decíamos que eran uno de los más importantes. Los jesuitas tuvieron la tarea evangelizadora, una tarea evangelizadora fuerte más hacia el sur de América, donde está actualmente Argentina. Lo que hacían era, de alguna forma, como empatizar con estos pueblos, se aprendían sus lenguas, trataban de no utilizar métodos violentos para la conversión de habitantes. Crearon numerosas cantidades de escuelas en las que se enseñaba y se educaba a los nativos, y también ellos compartían algunas labores que hacían estos pueblos, como para de alguna forma, como decía, evitar tratar de pacíficamente. Los jesuitas fueron fundados por Ignacio de Loyola, que fue inicialmente, y después él tenía muy enaltecido el ejemplo de Jesús y procuraba predicar. Los jesuitas son enviados a América y, bueno, tratan de cumplir esta misión de evangelización del mundo que tuvieron. Después, a los españoles no les parecían estos métodos, incluso leía yo que los jesuitas pudieron hasta utilizar parte de la cultura de los nativos para la evangelización, utilizaban por aquí alguna música que ellos tenían. Cami, dame un minutito, dejo de compartir pantalla, dame un segundito. Hay un micrófono abierto, acá está, ya lo encontré. Perdón, ya encontré el micrófono que estaba abierto. Ahora volvemos para que cierre tu tema, Cami. Y bueno, como decía, los métodos que tenían los jesuitas no les parecían mucho a la corona española, y terminaron por eliminarlos. Este es más o menos el contexto de lo que fue la colonización, el periodo de colonización, y que también, profe, bueno, usted ahora va a hablar de la época revolucionaria, pero todos estos factores que estuvimos viendo son los que
o sea, tiene muchas razones en la parte revolucionaria. Bien, vamos a dar unos minutitos para que hagan preguntas, así sacamos dudas, y de ahí pasamos, como dijo Cami, a la crisis del orden colonial y el proceso revolucionario. Si se pueden abrir cámara y micrófono sería genial. Espérenme un ratito que estoy acá. Acá está. Chicos, para mí que entren y estén callados sin abrir cámara y micrófono es exactamente lo mismo. Yo puedo grabar la clase y que la vean, ¿no? La clase a vivo la hacemos para ustedes, para que puedan preguntar, intercambiar. No les pido que se conecten todas las semanas, así que me parece como de mal gusto, ¿no? Que no abran cámara y compartan. Bueno. Ahí voy de nuevo, Tucu. No hay preguntas. Bueno, avancemos. Este orden colonial, que por supuesto tiene muchos matices, ¿no? Porque hay que ir viendo qué pasa en la economía, qué pasa en la política y toda la cuestión, se va obviamente analizando lentamente, ustedes tienen varias lecturas para hacer, pero ya hacia mediados del siglo XVIII, este orden empieza a resquebrajarse, porque la misma monarquía española se vuelve muy débil frente a todos los embates que le provoca sus constantes enfrentamientos con otras potencias europeas. Guerras, literalmente, con otras potencias europeas. Entonces, hacia la segunda mitad del siglo XVIII y ya entrando en el siglo XIX, vamos a entrar en lo que se llama la crisis del orden colonial. O sea, este orden colonial entra en crisis, se resquebraja el sistema institucional, obviamente que el sistema comercial fracasa por todos los lados que se le puedan ocurrir y entramos en la crisis del orden colonial. Este tema lo voy a desarrollar yo, me voy a compartir pantalla. Entonces vamos a hablar del proceso revolucionario y la crisis del orden colonial. Bueno, primero que nada tenemos que mirar los antecedentes, ¿sí? Para entender los antecedentes, o sea, qué está pasando en las vísperas de la revolución, tenemos que entender que el mundo está cambiando. Hay un mundo que está viendo triunfar las ideas liberales, está viendo triunfar a los burgueses, y en Europa triunfa la Revolución Francesa y Napoleón. Sumado a la crisis de la corona española, todas estas ideas van a prender, van a echar raíces aquí en América, porque se va a empezar a cuestionar la figura del rey español en América, ¿sí? Aparecen las ideas de la libertad, la igualdad de fraternidad, aparecen las ideas, ¿no es cierto?, de la emancipación política, se emancipan las colonias inglesas. Ustedes imagínense que eso va a ser algo súpermente impactante para las colonias americanas y españolas, ver cómo las colonias inglesas de Norteamérica se emancipan. Entonces empieza a haber como toda una situación, todo un caldo de cultivo que de alguna manera es propicio para que estas ideas empiecen a aprenderse. Tanto es así que con el avance de Napoleón por toda Europa, Napoleón va a invadir España también y va a provocar la caída de la corona española, o sea, directamente la corona española va a quedar en manos de los franceses, y esto va a generar la necesidad, la idea de los criollos fundamentalmente de poner en tela de juicio el dominio español en América, diciendo, bueno, si no se pueden gobernar ellos mismos y han caído bajo el dominio francés, ¿cómo pueden pretender seguir dominando aquí en América? Entonces se va a poner en tela de juicio eso y empieza a haber toda una serie de acontecimientos en los meses previos al 25 de mayo que empiezan a poner en cuestionamiento la figura de la corona española, la figura de la dominación de la corona española, y finalmente se concreta cuando la resistencia que defendía la corona española sea derrotada por los franceses, se va a concretar aquí en América también este cuestionamiento a la corona española. Entonces, acá dejo de compartir pantalla. Y me voy un poquito a charlar con ustedes. Y
o sea, les traigo esto, ¿no? El proceso revolucionario que se inicia en Buenos Aires, ustedes lo estudiaron cuando iban a la escuela, como la famosa Semana de Mayo, la Revolución de Mayo y demás, no es un proceso que se inicia en Buenos Aires como algo extraordinario porque un día se levantaron caprichosos Mariano Moreno y Cornelio Saavedra, sino que hay una serie de acontecimientos como los que acabo de mencionar, que, espérenme un segundo, una compañera dice que está tratando de entrar, pero yo no veo a nadie en la sala de espera. Entonces se generan, ¿no es cierto?, una serie de movidas que llevan a esa revolución. Bueno, obviamente ustedes después irán profundizando, nosotros solamente estamos dando las orientaciones, me vuelvo a compartir pantalla y sigamos con este cuadrito que les traje. Significado de la revolución. ¿Qué significa la Revolución de Mayo? Porque bueno, como les decía recién, muchas veces en la escuela hemos estudiado la Revolución de Mayo y hasta nos ha tocado por ahí hacer de algún personaje en el acto, ¿no? Algún personaje de estos bien característicos que se utilizan en los actos escolares, que no necesariamente tienen una rigurosidad histórica cuando se los construye. Pero esta revolución significa, o tiene un sentido genesíaco, es una revolución que da génesis, que da origen a lo que va a ser después del proceso de guerra de independencia y el proceso emancipatorio en sí, que va a llevar a la declaración de la independencia y muchos, muchos años después, décadas después, a la constitución de la República Argentina como tal y de la constitución de la República en todos sus aspectos. ¿Sí? Entonces, es una revolución que tiene una significación que es genesíaca, da origen. ¿Sí? Luego tenemos que ver las facciones, porque esa primera junta que ustedes seguramente recordarán, dejo de compartir pantalla para charlar un ratito con ustedes, esa primera junta que seguramente ustedes recordarán, que se conforma el 25 de mayo, que había que pegar en el cuaderno las figuritas de Cornelio Saavedra, Mariano Moreno y todos los otros vocales, ¿no? Y había que conseguir todas las figuritas y qué sé yo, una tarea así bastante complicada que nos daban las maestras para hacer. Obviamente esa junta va a, inmediatamente producido el proceso revolucionario o de producirse la revolución, va a marcar ya en ese momento el surgimiento de dos facciones o sectores políticos bien marcados. Ahí les comparto pantalla, ¿no? Y tenemos, por un lado, la facción de los morenistas y por el otro lado, la facción de los saavedristas, ¿no? Mariano Moreno y Saavedra, que son dos facciones políticas que se van a dar dentro de la Junta y que van a ser bastante disímiles entre sí, bastante diferentes entre sí, a la hora de pensar la revolución. Tenemos a un Moreno, mucho más ultra revolucionario, que quiere grandes cambios, que terminen con esas desigualdades de la colonia, y tenemos un saavedrista que más bien quiere como acomodar la revolución a los intereses de los comerciantes de Buenos Aires y obviamente asociados al comercio británico. Y finalmente, otro punto que les traje acá es la resistencia, porque acá es importante tener en cuenta que esa revolución no es que va a surgir y se va a desarrollar uniformemente, sino que va a tener resistencia en algunos lugares del interior, y marco dos puntualmente, el caso de Salta y el caso de Córdoba. En el caso de Salta, el gobernador Nicolás Severo de Isasmendi decide no acatar lo que la Junta había decidido, de hecho la pone en cuestión, pero no le dura mucho tiempo, enseguida Salta se vuelve revolucionaria y acá ya empieza a perfilarse la figura de Güemes. Y Córdoba, por otro lado, es el otro foco de resistencia, donde Liniers, antiguo héroe de las invasiones inglesas, también resiste a lo que proponía la Junta en Buenos Aires. Bueno, y acá sí me voy a detener un poquitito en Mariano Moreno. Me parece interesante traerles esto. Mariano Moreno es el secretario de la primera junta, es un abogado que trae un plan de operaciones o un plano de operaciones, que es un plan de gobierno para esta primera junta, que básicamente tenía que ver con llevar adelante la revolución, pudiendo tomar las medidas necesarias y desarrollar la revolución, digamos, en un gran impacto, ¿no? Bueno, es un plan que es proteccionista, que es una intervencionista, quiere decir que el Estado se va a hacer cargo, y de alguna manera su proyecto revolucionario es un proyecto que
disiente directamente con la presencia de ninguna potencia europea entrometida en nuestra vida republicana. Bueno, le va a costar la vida a Mariano Moreno esto, porque dentro de esas dos facciones de las que hablábamos recién, los enemigos de Moreno ven en este proyecto algo demasiado ambicioso, algo demasiado estrondoso, que en realidad les toca sus intereses. Entonces finalmente Mariano Moreno va a ser asesinado. Es el primer crimen político de la historia argentina, y este proyecto, que para mí es uno de los planes de gobierno más claros que hubo en la historia argentina, va a ser dejado en el olvido. Bueno, ahí les traje una frase de Jorge Abelardo Ramos que dice: Moreno planteaba una verdadera política revolucionaria, no porteña, como ocurrirá inmediatamente después de su caída, sino nacional americana, ¿no? Acá ya hay una idea clave, ¿no? Una idea clave, que es que Moreno engendra, desde esos primeros días de la revolución, un proyecto pensando en la patria grande, y no está pensando solo en Buenos Aires. ¿Qué es la patria grande? Latinoamérica. Bueno, lamentablemente, como dice Ramos, el proyecto exclusivista porteño va a triunfar luego del asesinato de Moreno. Por eso es importante mirar la figura de Moreno y mirar su crimen político como un crimen que trunca el proyecto americanista de Moreno, y va a ser el antecedente de todo el proceso de, todo el proceso de, pero no me sale la palabra, como de traición o de no cumplimiento de ese proyecto americano, cuando vayan siendo traicionados a posteriori Belgrano, San Martín y el propio Güemes. Otro punto o eje súper importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar el proceso revolucionario es la guerra de independencia. ¿Sí? Necesariamente nosotros tenemos que ver que ese plan revolucionario que se inicia en 1810, para poder concretarse más allá de estas vicisitudes que trae la muerte de Moreno, es necesario, ¿verdad?, que haya una guerra de independencia. ¿Por qué hay una guerra de independencia? Y porque necesariamente los españoles en América van a resistir a estos patriotas criollos que quieren ponerle fin a la dominación española en América. ¿Sí? Acá yo les dejo 4 tópicos para tener en cuenta. El Ejército del Norte va a ser el ejército que envía a Buenos Aires a hacerse cargo de la guerra de independencia aquí en la actual zona de Salta, Jujuy y Tucumán. Obviamente, la figura de Güemes, ¿no? Una figura enorme, una figura que es importante también ponerla en el lugar que corresponde, porque estamos hablando de un aporte fundamental y trascendental a lo que va a ser la guerra de independencia americana. La figura de Artigas también hay que ponerlo en su lugar. Artigas también va a ser parte de ese proyecto de independencia de Patria Grande. Artigas no defiende solo el Uruguay, la historia oficial lo ha reducido a ese lugar. Otro punto importante a tener en cuenta es el Paraguay, que va a desarrollar una historia alternativa, diferente, autónoma, que no se va a enganchar, si usted me permite la expresión, en lo que está pasando en el resto de América. Y todo esto lo vamos a concentrar en lo que es el Plan Continental de Independencia Americana, que es el Plan sanmartiniano, que es un plan que, vuelvo a repetir, no piensa en la independencia de unas cuantas provincias, sino que piensa en un proyecto de patria grande. Bueno, acá está la figura de San Martín. Yo solamente les dejo ahí una frase de San Martín que dice: mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas. San Martín va a ser el más perjudicado por el centralismo y la mezquindad porteña, hasta en lo personal, porque luego de entregar toda su juventud a la independencia americana, una lucha que no logra concretar porque Buenos Aires lo termina traicionando, incluso va a tener problemas hasta para volver a Buenos Aires y encontrarse con su hija. La figura de Belgrano, ¿no? Me parece importante también traerlo. Un Belgrano que es un producto de la guerra, un producto del proceso revolucionario. Él era abogado, filósofo, economista, y se termina convirtiendo en un general de la guerra sin ser general de la guerra, y termina entregando todo, su vida y su fortuna y sus ideas al proceso revolucionario, y también sufre la traición de los porteños. Y acá les dejo una frase, un fragmento que dice: la Revolución de Mayo, que asumió la soberanía popular en nombre del rey prisionero, y luego la independencia de 1816, anularon la dependencia exterior.
pero la interior, es decir, la sumisión de las provincias interiores con respecto al bloque provincia bonaerense, ciudad porteña, continuó. Destruida la política nacional de Moreno, que contemplaba los intereses generales y entronizaba en el gobierno de Buenos Aires la tendencia rivadaviana pro-británica, la oligarquía porteña se adueñó de esa máquina virreinal. Usufructuó la provincia de Metrópolis, o sea, Buenos Aires, y negócio a repartir las rentas aduaneras y el control político nacional con el resto de las provincias argentinas, ¿no? Ahí un poco la síntesis de lo que va a ser parte de lo que nos va a marcar como historia argentina a posteriori, que es cómo el centralismo porteño va a centrarse en sus propios beneficios, en su relación con el Imperio Británico, siempre dándole la espalda al interior y negándole los recursos que le pertenecían al interior, ¿no? Este proceso revolucionario, obviamente, bueno, una alumna que no está en otra sala. Obviamente que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, todos los matices, todos los grises, todos los colores intermedios que se producen, porque la historia no es una cuestión maniqueísta de buenos y malos o de blancos y negros, sino que hay que ir revisando, ¿sí? Pero nosotros lo que le queríamos traer con las chicas hoy es cómo se constituye ese orden colonial y cómo ese orden colonial decae justamente en el proceso revolucionario, ¿sí? Vamos a dar entonces la apertura para preguntas o comentarios, para que ustedes puedan justamente traer preguntas y comentarios que tengan, y nosotros con las chicas les podamos responder u orientar, ¿sí? El que tiene preguntas, se abre cámara, se abre micrófono, y sin ningún problema vamos charlando. Profe, yo una pequeña preguntita nada más. A ver, Carito. De cuando usted dijo del proyecto de la Patria Grande, o sea, Patria Grande hacía referencia a toda América. A toda América del Sur. Hay autores que lo ponen del Istmo de Panamá hasta Tierra del Fuego, y incluso hay autores que lo ponen desde México hasta Tierra del Fuego. América del Sur. Eso me había quedado en el... Exacto. Sí, sí. La verdad que todo lo que la chica y usted bastante claro. Gracias, Caro. Obviamente que lo que nosotros traemos son titulares. Ustedes pues van a tener que profundizar, leer, ¿verdad? Porque las clases, ustedes imagínense que si nosotros teníamos que desarrollar todos los temas, tenemos que estar 7 horas en Zoom. Entonces, la idea es que las clases sean orientativas y organizativas. Y de ahí ustedes van, ¿no es cierto?, a la profundidad con los videos, con las lecturas y todo lo demás. Sí, porque son ideas bastante claras, igual que los títulos, y vos ya te vas guiando y te sirve de ayuda. Ah, eso es guía, Carito, es guía, ¿sí? Este PowerPoint que yo acabo de pasar, como el Genial que hicieron las chicas, nosotros se los pasamos y a ustedes les sirven para armarse ustedes después sus apuntes profundizando, obviamente, ¿sí? ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ir cerrando la clase. Esta clase seguramente ahora demora como 45 minutos en terminar de grabarse en la nube, y yo después la puedo descargar en mi computadora para poder subirla a YouTube, y la comparto para que la vean. De cualquier manera, sobre estos dos temas, en el aula virtual hay un montón de sugerencias, de lecturas, de videos y demás, que ustedes pueden verlos todos las veces que necesiten para orientarse. Y por supuesto, hacer las lecturas pertinentes. Bueno, agradeciendo a mis ayudantes de lujo que tengo, que son Cami, María y Nadia, y a la presencia de los que se han sumado a la clase, y obviamente sobre todo a las chicas que se han abierto cámara para preguntar. Nosotros vamos a preparar una clase. Acá tengo los apuntes, permítanme un segundito. No, no tengo los apuntes, esperen, no me digan nada. Acá lo tengo en el celu. Nadie, ¿vos tenés a mano? Yo lo busco acá. Con el tema que seguimos, profe. Sí. Sí. Ah, dale. Tengo. Tenemos la próxima con la segunda mitad del siglo XX. Ahí está, el 26 de mayo. 26 sí. de mayo.
vamos a trabajar la segunda mitad del siglo XX. Acuérdense que este año no dictamos cronológico, así que nos vamos al siglo XX, nos vamos a los entuertos políticos después de la caída de Perón del 55 para adelante, que hay tela para cortar. Mucha, ¿sí? Y que mucho de lo que pasa hoy tiene que ver con lo que pasó en esa época. Así que nos vamos ahí. Próxima clase, 26 de mayo, igual no se preocupen, nosotros en los grupos vamos a estar informando y ampliando y recordando. De cualquier manera, ustedes tienen suficiente material audiovisual y de lectura para seguir trabajando solos en forma autónoma, y si surgieran dudas las pueden dejar en el grupo de WhatsApp. Bueno, por mi parte eso es todo. Cami, María, Nadia, no sé si quieren dejar un mensaje para los compañeros. No, yo por mi parte no, solo también agradecerles a los que participan y a usted, profe, por el espacio. Gracias, chicas. María. ¿Estás muteada, Mari? Ahora sí. No, tampoco. Y nada, muchas gracias por hacerme partícipe también de estas clases. Bueno, gracias, María. Nadi, cerramos con vos. Sí, profe, bueno, a usted agradecerle por el espacio, gracias a los chicos que han estado participando, a mis otras compañeras, que bueno que hemos trabajado durante la semana para, bueno, esta presentación, y invitarlos a los chicos a que realicen las lecturas de los textos con una mirada por ahí más reflexiva, que nos lleve a pensar un poquito más en lo simple por ahí de una lectura, sino a ir más allá, algo que nos lleve a hacer reflexionar, a analizar desde una mirada por ahí más crítica, ¿sí? Así que bueno, eso, profe. Gracias, Nadia, gracias, María, gracias, Cami. Sarita, te has quedado muda ya. Era un montón ya te has quedado muda. Gracias, Gisela, que se ha abierto cámara, Carolina, que se ha abierto cámara. Queda grabado, enseguida lo subo, les comparto. El 26 de mayo nos vemos para... ahí nos vamos a desgustar con todo lo que hay que ver el 26 de mayo. Ustedes tienen todo para seguir tranquilamente en la plataforma y cualquier duda nos van preguntando. ¿Sí? Gracias, buenas noches, gente. Buenas noches, profe. Chao, chao.